En el verano del 71 su salud se deterioró. Otro factor importante, la salud de Simpson fue muy frágil. Y la iglesia reunió Europa con la esperanza de que se recuperara. A su regreso, su segundo hijo murió a la edad de 3 años. Durante más de 20 años sufrió muchas dolencias, incapacidades físicas. Llevé durante años una botella de amoníaco en mi bolsillo y hubiera tenido una convulsión nerviosa si me hubiera entrado a salir sin ella. Se cuenta que Simpson, en los peores tiempos de enfermedad, porque a él le gustaba predicar mucho, iba al púlpito y ponía en el púlpito al lado todos los frascos de sus medicinas. Entonces comenzaba a predicar y por ahí tenía que tomar de esto y de lo otro, pues si no, no podía llegar al fin. Esta enfermedad, precisamente, se cree que fue algo a los pulmones, lo siguió hasta que él tiene más tarde su primera experiencia milagrosa de que Dios lo sana, y eso le cambia la vida. Vamos a la próxima. Dios sabe cuántos cientos de veces con su ministerio que te predicaba en el público, me pareció que iba a desfallecer en medio del servicio, que caería en aquella tumba abierta. Cuando finalmente acepté al Señor como mi sanador, le pedí que me sanara de tal modo que la gente nunca más se compadeciera de mí, sino que yo fuera para ellos un constante y maravilloso testimonio por medio de la fortaleza y el sostén de Dios. Este evangelio cuádruple, en la instancia de la sanidad, de la conversión, de la sanidad y la santificación, en la vida de Simpson son experiencias particulares que él tiene a lo largo de su vida. Esto es importante explicarlo, porque nosotros somos predicadores de algunos conceptos que obviamente que son bíblicos, pero que en la práctica de la vida real no se dan como uno lo dice. Porque nosotros tomamos un texto de Pablo en Corinto y decimos: en Cristo tenemos todo. Y usted se convierte y tiene todo. Ya ha sido regenerado, sanado por la fe, santificado. Pero en realidad es y no es. Es sí, porque en Cristo tenemos todo. Pero ¿cómo se desarrolla esto luego en nuestra vida? Ese es otro tema, ¿no? Ahora, con Simpson, aparentemente, por sus escritos, no hubo el contraste sino que él fue descubriendo paso a paso la sanidad de Dios, la santificación de Dios, la relación con el Espíritu Santo, la conversión, ¿no es cierto? Fue paso a paso haciéndolo. Sigamos. Nuestras experiencias pasadas nos marcan y nos forman. Podemos negarlas y pretender ser lo que no somos. Simpson optó por vivir con ellas y esto definió su vida, su carácter y su ministerio. Esa herencia presbiteriana que luego la cambia, no la negó nunca, no la negó, sino que fue parte de la historia de él. Sigamos. Bueno, ahí está Simpson y no sé quién es al lado de él. Imposible. La idea que podría ser es que el que está atrás de Simpson es Parrington, que fue un teólogo que lo acompañó, y la hija de él, y obviamente por la cara de alegre debe ser la esposa. Ahora, con los hijos Simpson no tuvo mucho influencia. La única hija que lo acompañó a él, y muere, y en Nyack, en el cementerio de Nyack, está enterrada Parrington y enterrada ella. Los otros hijos de Simpson están enterrados en otros sitios. Esta chica fue dos cosas importantes. Fue la que tomaba nota de sus sermones para escribir los libros después, porque los libros de Simpson fueron prédicas que él dio. Y luego la chica esta era música, era pianista, y los himnos de Simpson obviamente fueron escritos por ella, ayudados por ella y cantados por ella. Es decir, ella estuvo al lado de su padre siempre, ¿no es cierto? Sigamos. Pronto se ganó la reputación de predicador capaz y la iglesia de North creció. Comenzó una serie de nuevos programas, un servicio entre semanas que está dedicado a la oración, al estudio bíblico, y bajo su ministerio se pagó la hipoteca de la iglesia. Saben ustedes que de las hipotecas en el norte es increíble. Toda iglesia sufre años para pagar una hipoteca que un pastor la sacó y después se fue. Porque los pastores hacemos eso. Bien, vamos a la próxima.
Después de 8 años, Simpson se había convertido en un pastor consumado, respetado, pero aún no tenía nada de la pasión por el evangelismo que pronto llenaría su alma. Aún estaba en el Canadá. Sigamos a la otra. El Simpson, en el 76, Simpson tuvo un sueño parecido a la visión del varón macedónico. Esto él lo describe y usa el varón macedónico, que ustedes saben cuál es, ¿no? Ahí en Hechos, cuando y sintió ir a la China. Pero Dios no había llamado a su esposa, pequeño error. Y luego de conversar, se quedaron donde estaban. Se ve que ella lo convenció que el llamado macedónico se acabó ahí. Simpson, que no podía con su vida metafórica, reinterpretó su llamado misionero y se convirtió en un promotor de las misiones en los Estados Unidos. Vamos a la próxima. Después de su llamado a China, en el 78 tuvo otro llamado para mudarse de Canadá a Nueva York. Su esposa se opuso, pero luego de conversar, él le dijo una sí, pero dos no. Entonces, el 9 de diciembre, Simpson fue instalado como pastor en la 13ª calle en la iglesia presbiteriana. Esa iglesia presbiteriana está hasta el día de hoy. Los que un día pasean por ahí la pueden ver, está como estaban en el tiempo de Simpson. Y lo muy importante es una iglesia que está en Manhattan y está realmente es una iglesia aristocrática hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bien, sigamos a la próxima. Quería comenzar una revista misionera y como Nueva York era un centro de publicaciones y el centro de creciente movimiento de misiones en América del Norte, me pareció el lugar lógico e ideal para lanzar su proyecto. ¿Qué pasaba en la Nueva York de los años 1870, 80 o 90? Estaba recibiendo grandes inmigraciones. Era la primera oleada que vino antes de la Guerra Mundial. Sobre todo se venían italianos, españoles, de todas partes del mundo. Seguro, para Simpson, viniendo del Canadá y viniendo de un pequeño pueblo de Canadá, eso lo asombró. Ver tanta gente de tantas nacionalidades, de tantos idiomas, ahí en Nueva York. Tiene una importancia inmensa esta, vamos a verlo esto, porque se despierta la pasión misionera tan solo por ver a toda esta gente llegar a los Estados Unidos. Luego él comenzó a darse cuenta acá que los libros, las publicaciones, los diarios que se hacían eran sumamente leídos y productivos. Entonces él comienza una vida, en realidad cuando uno ve todo lo que él hizo en su vida, viajar, predicar, qué sé yo, escribir libros, himnos y esto y aquello, uno se cuenta que era un hombre con una fortaleza física increíble. Así que él escribió artículos, diarios, creó diarios en aquel tiempo. Vamos a la próxima. Aceptó el pastorado con la condición que los oficiales de la iglesia presbiteriana, se unieran a él en un movimiento evangelístico para llegar a la gente sin iglesia. Bueno, ahí fue donde comienza el caos, porque esta gente dice que sí a regañadientes, y Simpson sale y le predica el evangelio a un grupo inmigrante italiano que se llaman los 100 italianos de Simpson. Llega él viene a la iglesia y dice: tengo 100 italianos que se han convertido al Señor, los quiero traer a la iglesia. Y es allí donde se hace el cumplimiento entre la iglesia y él, porque la iglesia dice: esta iglesia no es para esta gente que está mal vestida, son inmigrantes, no hablan en inglés, no son de nuestra clase social. Entonces ahí Simpson renuncia a la iglesia y se va con los 100 italianos. Y ahí comienza, en realidad, ahí se pone en práctica o comienza la historia de lo que llegó a ser la alianza después, digamos, con el rompimiento Vamos a otro más. Al poco tiempo, Simpson renunció al pastorado de la iglesia para dedicarse a la relación de los inmigrantes que llegaban de Europa y atender a la gente necesitada de Nueva York. Él se va de la iglesia esta presbiteriana, va a 2 o 3 casas que hasta el día de hoy están, donde comienza a tener estudio bíblico con toda esta gente, se le suma más gente. El ministerio de crece, ¿por qué? Porque esta gente tenía necesidad de todo, comida, ropa. Entonces, como si fuera el día de hoy,
abre comedores, abre sitios para que duerman, sitios para que se vistan, para que se bañen, como el día de hoy, ¿no es cierto? Es una visión, y él se despertó todo esto de una manera increíble. Acá está la 25. Bien. ¿Bien? En la 30 estamos. Pero estamos bien, estamos bien. Gracias. Bueno, queda un grupo más que la vemos el día de mañana. Pero eso es un poquito como Simpson llega aquí al punto de, digamos, yo diría, en la práctica es el punto de inicio de lo que fue después la alianza en el mundo entero. Bien, ¿alguna pregunta de esto o hacemos el break? ¿Alguna pregunta? Yo quisiera que, si tienen alguna pregunta, porque esto no quiero que sea una prédica, sino que sea un diálogo, y si ustedes tienen alguna duda, esto puede abrir muchas cosas para poder hablar, ¿no es cierto? Bien. Sí, hermano. El nombre Alianza Cristiana surge luego. Él construye dos organizaciones independientes. Vamos a verlo mañana eso. La primera organización se llamó Alianza Cristiana, que era para la promoción de la vida profunda, donde él tenía conferencias bíblicas de una semana, de 15 días, donde traía predicadores de todas partes, y su predicación era esencialmente sobre la santificación y la sanidad. A todo esto, él arma otra organización, que fue la Alianza Misionera, donde él abre el primer instituto de capacitación misionera que en el mundo hubo, que es el de Naia. Naia, que es una ciudad que queda en Nueva York, que fue, qué sé yo, como una hora de viaje. Ese es el primer instituto que alguna vez hubo para la preparación de gente para el campo misionero. Entonces su visión fue, era que estos inmigrantes se convirtieran, se prepararan y volvieran a sus propios países. Y él comenzó a mandar misioneros. Ahora, en ese momento, cuando él sale de la iglesia presbiteriana, estaba solo. Entonces él comenzó a convocar a todos aquellos que estuvieran interesados en la enseñanza bíblica de la vida más profunda y de ir al campo misionero. Y ahí se juntaron muchísima gente de muchas denominaciones. Es decir, que la alianza fue una alianza desde el principio sin que pensaran que fue una alianza de gente. Ahí había de todo, había metodistas, había bautistas, había de todo, una mezcolanza que Simpson juntó a través, digamos, de las dos organizaciones. Bueno, sí, después podemos seguir, si quieren. ¿No está listo? Bueno, con esa razón espiritual de que no está listo, por ejemplo, podemos seguir. ¿Hay alguna pregunta más? Está clarito como el petróleo. Sí, hermano. Usted dice que la iglesia presbiteriana todavía está en Nueva York, en la calle, pero está funcionando como una iglesia presbiteriana con otros pastores. Con otros pastores y todo eso, sí, no, ellos, Simpson renuncia y se va y lo siguen su vida como si no hubiera pasado nada. Sí. Inclusive, mucha gente aliancista va a visitar la iglesia como un museo aliancista, pero hay gente que están ahí. Y Simpson tuvo, no me acuerdo qué calle era, el primer tabernáculo de alianza que estaba en pleno Manhattan, que luego la alianza lo vende y hoy es una pizzería, que la pizza es muy rica cuando llegan ahí. Pero lo más interesante es esto: Simpson era más de teólogo, era arquitecto, era todo eso. Él inventó ese evangelio cuádruple con esa imagen de la cruz y de la copa y todo esto. Y ese templo, el tabernáculo ese, lo llenó de vidrios, ¿cómo se llama? Vitros. De vitrales con textos bíblicos, con lo de la alianza, por todos lados, ¿no? Y eso fue vendido hace unos 50 años atrás. El que lo compró, la empresa esta, que lo transformó en una pizzería, se enamoraron de todos esos vitrales y de unas lámparas que había puesto Simpson. Entonces la alianza quiso comprárselo por lo menos eso de vuelta,
no quieren vender nada. Y uno va a ese sitio y encuentra todos esos vitrales de la época de Simpson, como era, impresionante, ¿no? Así que, bueno, así fue el tema. Ahora, quizás podemos avanzar un poco en lo que nos corresponde a nosotros hoy en día, ¿no? Simpson, vamos a verlo después, posteriormente, él tuvo ideas propias con respecto al campo misionero. Él estaba convencido que la predicación del Evangelio era lo que la persona necesitaba, como estamos todos, ¿no? Y él estaba convencido de que ese texto de Mateo, que el Evangelio será predicado hasta el fin del mundo y luego vendrá el fin, era un texto que era sumamente válido en aquella época, y él estaba convencido que predicando el Evangelio se apuraba el retorno de Cristo a la tierra, ¿no? Entonces, la idea era mandar misioneros al mundo entero, como realmente él lo hizo. Con América Latina, los primeros países que recibieron gente aliancista, si yo no me acuerdo, me acuerdo bien, fueron Argentina, Chile y el Ecuador. Después Venezuela. Sí, los tres primeros países que datan, digamos, de 1890 y algo. En la alianza fue en el 93 en la Argentina. Acá debe haber sido más o menos igual por la fecha esa. Ahora, hubo un sueco que era marinero. Ese sueco en aquel tiempo viajó en un barco por todos los países, llegó a todos los países porque vino por el Atlántico y subió por el Pacífico y vio tanta gente, ¿no es cierto? Y fue a ver los Simpsons. Y le dijo a Simpson que América Latina estaba pronta para ser evangelizada totalmente, ¿no? Estamos hablando de 1900. Entonces Simpson le dijo, bueno, ¿y cómo hacemos? Dice, mire, tenemos que hacer millones de folletos. Entonces, vamos y lo distribuimos. Porque cuando la gente lea el folleto, el que es salvo, predestinado, se va a dar cuenta. Bueno, lo convenció a Simpson invirtió una cantidad de dinero impresionante y este sueco se vino y se perdió después acá, pero se vino con un barco cargado de folletos para repartir a todos lados. Es decir, Simpson era un apasionado y siempre él pensó, a diferencia de nosotros hoy en día, que la salvación era una manera predestinada que Dios había dado a la gente, con todo lo que nosotros pensamos luego, la regeneración, la santificación, etcétera, etcétera. Pero venía eso. Los misioneros que envió Simpson, o que envió en aquel tiempo, eso es importante porque los misioneros que fueron enviados en la época de Simpson, estando en vida él, fueron una cosa, y los que fueron enviados después, no es que fueron otra cosa, pero habían pasado cosas en el medio. Por ejemplo, Simpson envió un contingente de misioneros negros, ¿no? En ese libro, El nacimiento de una visión, The Birth of a Vision, hay fotos de los misioneros negros enviados al mundo entero, ¿no? Y después, avanzado el siglo XX, la alianza decide no enviar gente negra. Entonces, hasta el día de hoy no tenemos misioneros negros, hay otros negros que son medio pálidos, pero negro no hay, digamos. Pero Simpson tenía todo un contingente de gente de color, no tenía ningún problema en que realmente fueran ahí. Luego, un gran amigo de él era Jaffray. Era hijo de una familia muy pudiente de la ciudad de Chicago. La familia tenía un diario muy grande en Chicago, el Chicago Tribune, que lo llamaba, y era un hombre con potencial económico, pero él quería ir al campo misionero. Se va a la China, Jaffray, también estamos hablando de 1891, se va a la China y este hombre era impresionante, se convierte en un chino. Es decir, este hombre habla el mandarín, se viste con un chino y desaparece en China. Entonces imagínense, la alianza
las oficinas querían saber dónde estaban los misioneros y qué hacían y todo eso, ¿no? Entonces este hombre llegaba y aparecía de vez en cuando, mandaba alguna noticia, y este hombre predicó por muchos sitios en China, años. Después viene una época de muchísima carestía en los Estados Unidos, que se calcula que fue en 1900, 1910. Entonces la alianza, en aquel tiempo la organización, manda a todos los misioneros que vuelvan a los Estados Unidos, porque no lo podían mantener. Lo buscan a este Jaffray, cuando lo encuentran dice que le dan órdenes de que se vuelva a Estados Unidos, no lo pueden mantener. Este Jaffray dice, yo no me voy a ningún lado, y se queda en la China, sin dinero y sin nada. Ahora bien, cosa interesante que la familia de él le manda una suma de dinero, y con él compra un cuarto de una isla en el archipiélago que Hong Kong tiene, ¿no? Y en ese cuarto de isla que compra ponen el seminario que hoy en día se llama el seminario Jaffray, hasta el día de hoy, donde hay más o menos entre 200 y 300 estudiantes chinos preparándose para ir a la China, ¿no? Y está la foto de Jaffray cuando compra en realidad la isla esa, porque no fue un acuerdo con Simpson, ¿no? Pero él mandó misioneros. Bueno, la historia de Weiss cuando llega aquí a Chile es una historia única. No sé si la saben todos. No la saben. ¿Qué hacemos con todo esto, hermano? Saben que Weiss fue el primer misionero de Alianza que vino acá. Weiss era un pastor de descendencia alemana en los Estados Unidos, y él siente el llamado para venir a Chile, pero no sabía ni dónde quedaba Chile. La iglesia lo ayuda y le da un pasaje hasta Panamá. En aquel tiempo había que no estaba hecho ¿no es cierto?, el canal, así que le dan el dinero. Miren que iglesia linda, no podemos sacarse encima al pastor, ningún problema. El pastor, tome, ¿cuándo quiere a Chile? Hasta Panamá le dan. Pero este hombre tiene un sueño de que Dios le va a proveer todo para llegar a Chile, que llegó a Viña del Mar, exactamente, cerca de ahí, ¿no? Cerca de acá, sí. En Panamá el hombre baja con su familia, y dice la historia que se aparece un hombre vestido de negro y le da un sobre para que siga el viaje. Desaparece el hombre, no lo ve más. Él cuenta dinero, se sube al barco otra vez y llega acá. Para ustedes sabrán más la historia que yo la leí hace muchos años, aquí en el seminario, por eso no me acuerdo de los detalles. Y aquí había una iglesia que necesitaba un pastor, una iglesia alemana, ¿no es cierto? Así fue la historia. Entonces parece que en una reunión de oración hubo una motivación de ir al puerto, que no sabían por qué, pero para esperar a un pastor que no lo conocían. Entonces hicieron unos carteles. Entonces este hombre llegó y vio esos carteles. No sé qué decían, supongo bienvenido pastor, pero... Entonces parece que él le dice a la mujer que esa es la gente que estaba esperando a él, pero no tenía la más idea de dónde iban, cómo llegaban acá. Y así llegó Weiss acá. Y luego Simpson viene a verlo acá a Weiss, porque le contaba todo lo que este hombre había hecho, y Simpson viene porque quiere saber si es cierto o no. Esa era la clase de gente que estuvo. Es decir, que realmente la obra aliancista aquí fue una obra milagrosa de Dios, porque en realidad esa elección de Weiss vino, por más que no quiera ser místico, pero ahí Dios estuvo obrando todo, el camino para llegar acá y todo esto. Entonces, ahora, no todo fue así en la obra misionera. En África, los misioneros fueron enviados y hubo 10 mártires, 7 o 10 mártires, porque los mataron a todos, ¿no? Llegaron y quedaron así. Y así fue como la obra fue. Ahora, quiero decirles que en aquel tiempo el pasaje era un pasaje de ida, nada más, porque era por este barco, no sabía ni cuándo se iba a llegar, ni cuándo no. Hoy hablábamos con el pastor Fierro, no sé si está Felipe por acá, no, dijo que iba a estar. Pero hablamos hoy, por ejemplo, que uno de los grandes temas que hay acá en nuestra época es la crisis de ese llamado al ministerio. Es decir, hoy en día en toda América Latina hay pastores que dudan que Dios llama, ¿no? Y hay iglesias que no les importa si digamos no,
Inclusive en Buenos Aires, yo siendo rector del seminario allá, 150 estudiantes, nos dimos cuenta que no todos estaban siendo llamados para el trabajo pastoral. Cuando hicimos una estadística del 20% solo. Ahora tuvimos que sacar ese 20% del grupo mayor, porque el grupo mayor en cierta manera le hacía sorna a estos 20% que querían hacerse pastores. Tuvimos que armar un programa para los que iban al seminario sintiendo el llamado para ser pastores. Mira hasta dónde hemos llegado. Ahora, en aquellos años, eso ni se discutía. Hay un libro de un hombre que se llama King, de apellido King, que son 2 o 3 personas que son muy conocedoras de la historia de la Alianza. Y Simpson, él tenía ciertas frases impresionantes. Una de las frases que decía: yo quiero gente que esté suficientemente muerta a sí mismo para que puedan servir a otros. Era una de las frases clave de Simpson. Entonces venía el candidato a estudiar en Nyack y él le hacía un par de preguntas. La primera pregunta que le hacía era: ¿usted fue bautizado con el Espíritu Santo? Primera pregunta. Segunda pregunta es: ¿qué milagro Dios hizo a través suyo? Miren, hoy le preguntamos lo más importante: si tiene plata para pagar el seminario, o si la iglesia le da una beca. La primera pregunta importante, ¿no es cierto? Simpson no le preocupaba eso, le preocupaba si la persona había conocido el bautismo del Espíritu Santo, que era. Ahora, ¿qué experiencia era esa? Vamos a verlo mañana eso, porque estamos hablando de una época pre-pentecostal. El pentecostalismo comienza en 1906, en el avivamiento de la calle Susa, en Los Ángeles. 1906, así que hasta 1906 no existieron los pentecostales. Entonces, hablar del bautismo del Espíritu Santo en la época de Simpson tenía otra connotación, ¿no es cierto? Y luego la pregunta es si había hecho milagros. Entonces, hay registros de los inscritos para estudiar en Nyack con las respuestas que hacían ellos. Si habían sido invitados, sí, ¿cuándo? No era así, voy a ver, no. Si decía que no, bueno, vayan, sea bautizado y vuelva. Así decía siempre. Y de los milagros, hay todo, en los archivos de Nyack, hay toda una lista de los milagros que se comprobaron que habían hecho a través de los estudiantes. Sanidades, inclusive hay 2 resurrecciones de personas muertas que aparecen en los milagros esos. Es decir, ahora yo insisto, porque nosotros estamos en una época intoxicada por el pentecostalismo. En aquel tiempo no existía el pentecostalismo. Entonces todo esto era muy fuerte. Bien, ¿está listo? Ya no me quedan más temas. Hermanos, estamos invitados a dónde.